¿Te molestaría ver a una mujer que amamanta en público? ¿Te incomodaría ver a una persona durmiendo en la calle? ¿Qué sentirías si por tu género o nacionalidad no te promueven en tu trabajo? ¿Te incomodaría que el maestro de tus hijos fuera gay? Así que dime, ¿y tú también discriminas? ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, amigas, amigos, amigues. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con el tema Breve Historia de las Religiones. Otra vez con nuestro querido doctor Luis Huitrón, que nos hace el favor de venirnos a dar una cátedra. Lo fantástico es que ahora son 2 horas. La vez pasada decía, falta tiempo y nos tiene que seguir platicando. Pero bueno, no antes de empezar, les voy a leer su semblanza, que es muy humilde aquí el doctor presente. Pone muy poquitas cosas de todo lo que realmente es, pero bueno, para que se vuelvan a dar una idea de a quién tenemos aquí. Él es doctor en Historia del Arte, maestro en Historia del Arte con orientación en estudios curatoriales, licenciado en Historia y técnico en Restauración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente concluyó una segunda maestría en estudios judaicos dentro de la Universidad Hebraica. Es el autor del libro Una catedral bajo tierra. Es creador, director y actor del primer espectáculo de comedia histórica en México, Las Meninas, que no se lo deben de perder. Ya me dijo que en febrero va a haber funciones. Están muy abusados, de todas maneras también lo vamos a postear nosotros, pero no se las pueden perder, de veras es una forma muy, muy, muy divertida de quitarnos los neófitos o ignorantes. Ha trabajado en la restauración y la conservación de la pintura mural de la primera catedral de la Ciudad de México en 2005, en la valoración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Archivo General de la Nación de 2008 a 2009 y en proyectos de restauración y curaduría como Murano, El Camino del Vidrio, El Esplendor de la Plata y Tradiciones Cerámicas dentro del Museo Franz Mayer de 2006 a 2007. Es profesor de Historia, Iconografía, Arte Religioso e Historia del Arte en el Centro Conservación de la Ciudad de México, en el Taller de Restauración de la CDMX, en la Universidad La Salle y la Universidad Hebraica. Entonces, como ven, además una persona súper ocupada que nos brinda un tiempo de su muy saturada agenda para que se nos quite un poquito lo neófitos y sobre todo que podamos entender, como ya lo iniciamos aquella primera vez, claro, de dónde viene la discriminación, ¿no? Y entonces quedamos de que mucho de lo que nos platicó en aquel primer programa Luis es que tiene que ver con las religiones y de ahí el tema de hoy de las religiones, pero bueno, hay que empezar nuevamente en que nos pudieras explicar qué es una religión. Sí, bueno, la religión se define como un conjunto de ritos y creencias, ¿sí?, que tiene un pueblo o cultura en especial. Y este conjunto de ritos y creencias incluye todo un mundo, desde el nacimiento, el matrimonio, la muerte, ¿ok? Y vamos a empezar a construir todas estas dogmáticas o como se llama liturgia. Entonces, esa religión se va a transmitir también vía oral, ¿ok? Por familia de generación en generación, y así vamos a tener la construcción de las religiones que conocemos hoy por hoy y que se han vuelto un identitario súper marcado en muchas personas también. Claro, ¿y cómo es que surgen las religiones? Híjole, realmente no sabemos, como especialistas no sabemos. Lo que sí sabemos es que van a surgir en un periodo muy antiguo de la humanidad, cuando la humanidad se conformaba en tribus, en un sistema tribal, y dentro de este sistema tribal había una persona muy sabia, la más sabia de todas, que a lo largo de la historia se le ha llamado el chamán, la palabra chamán, que es para identificar a este sabio que va a conocer
todo a partir de la experimentación. Eso es importantísimo, muy interesante. Los primeros chamanes fueron la gente más inteligente, más experimentada. Ellos sabían hacia dónde había que huir, hacia dónde salía el sol, hacia dónde salía la estrella. Y como se volvió gente tan importante, con conocimiento muy importante, se volvieron los más sabios y fuertes de la tribu dentro del sistema tribal. Y esta figura del chamán es la misma que conocemos hoy en día en algunos grupos originarios. Sí, totalmente. De ahí va a devenir el sacerdote, el brujo, todos estos elementos que vamos a tener que nos van a conectar con las religiones. En un principio se llama chamán. Así es. Qué interesante, sí, no sabía que de ahí venía. Sí. Pero, y entonces estas formas de organización empiezan a tomar relevancia. Así es. Y se empiezan a desarrollar esta serie de creencias y ritos. Claro, ellos empiezan a desarrollar todo, ellos empiezan a armar la liturgia. ¿Qué hacer en el caso de que alguien se muera? ¿Qué hacer en el caso de que alguien nazca? Y empiezan a crear el contacto con los dioses, que en un primer momento, ahorita lo vamos a ver más adelante, pues identificamos el politeísmo, ¿no? Como una manera muy antigua, pero hay otros elementos, ¿no? La gente al principio empezó a creer en los objetos por los objetos, en creer en que la piedra, esa piedra en específico era una piedra sagrada. Luego a esa piedra se le dio un nombre de un dios y luego a esa piedra se personificó. Ese es el tránsito que van a pasar las religiones y estoy hablando de miles de años realmente. Sí, eso te iba a decir, no pasó rapidito, de ayer ¿verdad? a hoy, claro. Y entonces el elemento que les mencioné se llama naturalismo, que es creer en los objetos naturales tal cual. Las religiones japonesas siguen teniendo mucho de esto. Ellos siguen creyendo en el espíritu del río, en el espíritu de la piedra, ¿ok? Eso se sigue manteniendo también. También en las tribus o grupos indígenas de Estados Unidos, de los poquitos que quedan, ¿no? Claro, y también en los pueblos seminómadas indígenas del norte de México, también van a tener su montaña sagrada, la piedra sagrada, el árbol sagrado, y así se va a empezar a gestar esta idea de la religión. Luego, como te decía, a esa piedra le ponemos un nombre. Entonces ya no es cualquier piedra, ¿sabes? Ya se vuelve esa piedra, la piedra específica, la piedra religiosa. Y luego le vamos a dar una personalidad humana que se llama antropopatía. Y ahí es donde ya va a salir todo este panteón de dioses que identificamos en el mundo griego, en el mundo egipcio, en el mundo prehispánico, en donde se vuelve tan bonito el esquema del panteón, entendiendo panteón como la palabra griega pan, todos, teos, dioses. Y entonces vamos a tener a todos los dioses, uno para la salud, uno para las mamás, uno para la casa, uno para la cacería, y así nos vamos a ir generando. También nos comentabas que se empiezan a generar diferentes figuras. Claro. También de ahí hablaste del politeísmo, sí. Pero hay otras, ¿no? Sí. Como el animismo. Animismo, así es. Las que podemos contar es el animismo, en donde yo ya le doy una característica antropopática a la piedra. Eso ya se llama animismo. Así ok. es. Y hay una bien rara que va a estar por ahí. Enoteísmo. Enoteísmo, exactamente. El enoteísmo es creer en un solo Dios, pero ese Dios es un objeto. Caray. Es el caso de enoteísmo más importante que tenemos registrado, es el caso de Akenatón, el dios, el faraón egipcio, que dijo que el único dios verdadero era el sol y todos los dioses en ese momento quedaban suprimidos. Era monoteísta en ese sentido, un dios verdadero, el único, el sol, pero era enoteísta en el sentido de que él pensó y él le dijo, es el sol, este elemento al que debemos adorar. No tiene voz, no tiene forma humana, no se conecta con uno, a diferencia del monoteísmo, que todas las personas que creen en una religión monoteísta saben que hay un solo Dios, ¿ok? Y hablan con él, se conectan con él, tienen una relación muy humana. El enoteísmo no, el enoteísmo es ahí está el sol, solo es el sol y se acaba. Entonces es una cuestión, no pegó realmente mucho para los Sí, no, pueblos. porque después regresaron Al politeísmo, los egipcios, así es, después de chisme, la verdad, matar al faraón Akenatón, matar a su hijo, que es el famosísimo Tutankamón, y sacar a su esposa, que es la famosísima Nefertiti. Después de todo eso dijeron, esto no funciona. Entonces regresamos a la bola. Regresamos al politeísmo, así es. ¿Y qué, cómo es que al empezar con estas religiones, ya se les puede llamar religiones, claro, y en ese supuesto, momento claro. cuando ya son
con ritos o creencias, o hasta que hay liturgias? No, ya se pueden llamar religiones a estas manifestaciones, al fin y al cabo religiosas, y la liturgia es la que se va a ir conformando al paso de los siglos. Si uno se pone a pensar, el cristianismo, no, ni el islam, ni el judaísmo, por ejemplo, han terminado de cerrar su liturgia. O sea, hay cambios, hay adecuaciones, son religiones que tienen que adaptarse. El Papa Francisco, por ejemplo, en el catolicismo es representante de esto, ¿no? Es un papa muy vanguardista que no cierra la religión, al contrario, está sacando nuevas problemáticas y resoluciones a... Ojalá. ¿No? Exactamente. Y faltan muchas más, es, ¿verdad? exacto. Y no hablamos de pederastia. Exactamente, no hablemos de las cosas malas, pero sí, y qué bueno que alguien desde la curia lo esté tratando, ¿no? Eso es una religión que sigue viva, eso es una religión que sigue transformándose, nunca se cierra la liturgia. ¿Y cómo es de que pasamos del politeísmo al solo un Dios? Al solo un Dios. Eso se ha estudiado muchísimo. Se sabe que fue el pueblo hebreo el que pasó después de mucho tiempo de tener contacto con muchas civilizaciones, porque para nuestros amigos que no lo sepan, el pueblo judío ha tenido contacto con los griegos, los persas, los sumerios, los babilonios. Después de mucho contacto con estas culturas, ellos decidieron creer en la figura de un solo Dios, y con eso se generó el monoteísmo. Este Dios judío no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene nada de característica humana, excepto una cosa: habla con la gente. Esa es la característica principal del Dios judío, habla con el pueblo y de regreso. Entonces así se genera la construcción de un monoteísmo, que luego el cristianismo, y en ese orden al final el islam, va a retomar ese Dios hebreo. El monoteísmo, cristianismo e islam creen en el mismo Dios, que recibe muchos nombres: Alá en el mundo islámico, Yahvé en el mundo judío, o Jehová en el cristianismo, o Papá Dios en el catolicismo. Tal cual. Sí. Ay, qué tierno. Papá Exactamente, Dios. sí. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los asiáticos? Los asiáticos tienen budismo. otro esquema, claro. Fíjate que hay una gran discusión entre el budismo si eso no es religión. Porque el budismo realmente tiene una liturgia muy especial, y lo que la mayoría de los estudiosos de las religiones llega al consenso es que el budismo es más bien una filosofía y una forma de vida. ¿Ok? Una doctrina. Una doctrina, exactamente, que te permite una cuestión religiosa, creer en un Dios, sí, claro. Que de hecho la última vez o de las últimas veces que vino el Dalai Lama, y tuve la oportunidad de escucharlo ahí cuando todavía existía el Estadio Azul, bueno, no sé si lo han acabado de quitar, qué horror. Decía: quiero que les quede claro que el día de hoy no estoy como líder religioso, sino como representante de una doctrina. Exactamente, esa es la gran diferencia. Sí. Sí, las religiones tienen muchas diferencias entre sí. Hay religiones que van a ser adoctrinantes o evangelizatorias, y hay religiones que no. Un ejemplo: el cristianismo, por ejemplo, el catolicismo en específico, busca fieles. Por eso tiene grandes campañas de evangelización y conversión de personas. El judaísmo no. El judaísmo es una religión que, a diferencia del catolicismo, no busca nuevos adeptos. Ellos llegan solitos. Exactamente, llegan solitos, ¿no? O nacen, exactamente. Entonces no tiene esta cuestión. El budismo maneja un poco esta libertad de: yo no voy a convertir a nadie, yo no tengo esa finalidad. Exactamente, porque es otro esquema, un esquema oriental. Volviendo a esto, que en el esquema oriental es muy interesante el nivel de respeto a la persona que se tiene. Sí, es muy diferente al mundo occidental, es en diferentes formas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el hinduismo? El hinduismo es una religión politeísta, de las más antiguas que tenemos y que sigue vigente. Se ha nutrido del islam, se ha nutrido de muchas religiones que han tenido contacto con ellas, pero el hinduismo es politeísta y es también representante de toda la cultura, porque esto también es muy importante verlo así. La religión se transmina. ¿Ok? Se transmina hacia otras partes de la cultura, y el hinduismo es lo que hoy por hoy nos dio lo que hoy por hoy podemos entender como el arte asiático, el arte de la China, el arte de la India, que es esta representación de un panteón enorme de muchos dioses, cada uno específicamente para una cosa, ¿ok? Y un culto hacia los dioses de una manera igual respetuosa con la naturaleza. Ofrendas de flores, ofrendas de plantas, ofrendas de granos,
humanos. Esa es la dinámica que se tiene con los dioses. ¿Y ellos también son los que ponen las castas? ¿O eso ya es...? Sí, ellos también, sí. Eso, hablando por el lado un poco malo de las religiones, ¿no? Hay que verlo, sí, totalmente también. Una religión es discriminativa per se, porque va a generarte la distinción con el otro. Y en este contacto humano interreligioso, cada persona que adopta una religión o que tiene una religión va a saber que ocupa un lugar especial que el otro no lo tiene. Claro, las religiones son sectarias. Las religiones segregan y lo han hecho desde siempre. ¿Ok? Hasta hoy por hoy lo podemos ver. Entonces, sí, hay que hablar las cosas, pienso yo, como son. Y uno de estos elementos es, claro, la religión te divide, te subdivide, te hace diferente de ti a mí, del otro al otro. Y tanto para afuera, con otras religiones, como para adentro. Y en el hinduismo, la cultura general de la India, vamos a tener el sistema de castas que va más por lo político y por lo económico, por lo social, que por lo religioso, pero la institución religiosa lo mantiene, ¿eh? Lo mantiene y lo continúa. Sí, porque sí está fuerte. Digo, nosotros también vivimos nuestra temporada de castas. Así es, pero ya hace algunos siglos, bueno, supuestamente, sí, ¿no? Ahora lo hacemos a través de la discriminación y el clasismo. Así es, y el colorismo también, ¿no? Así es. Y el mismísimo racismo, pero sobre todo el clasismo, ¿no? Claro. O sea, si yo tengo un poco más que tú, me siento con derecho de discriminar. Claro. En el momento en el que yo entiendo que soy elegido de Dios para algo, en ese momento puedo discriminar a los demás. Y muchas religiones lo han hecho, ¿ok? Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Recordemos el Islam, ¿no? Que se va en contra de los que... La rama más, por así decirlo, la rama más exagerada, ¿no? Del Islam, como lo ha hecho el catolicismo también en algún momento, ¿no? Uh-huh. Las cruzadas fueron eso, ¿no? Así es. O sea, voy a Pero tomar se nos olvida porque no estábamos en esa época. Exactamente, así es. Además, digo, cabe mencionar... Y toda la evangelización con nuestros pueblos originarios, así o sea, es. Fue terrible. Así Digo, es. Sí hubo como el Tatabasco, un fray fantástico que luchó mucho por los derechos de los indígenas para que fueran vistos como personas y no como bestias. Claro. Pero la mayoría no fueron así, ¿no? Sí, totalmente. Todas las religiones tienen una palabra para el que no es de esa religión, ¿no? En el cristianismo y en el islam es infiel. Y es una palabra fuerte. Muy fuerte. Es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Son los infieles, ¿no? La corona de Castilla que luchó 800 años contra los musulmanes infieles. O sea, ya le estás dando la categoría, ¿no? Obviamente ellos no tenían el esquema que pensamos hoy nosotros de esto es discriminación, ¿no? Pero lo decían tal cual. Pero es interesante, ahorita que estás tocando esa época, digo, ya no nos ir a un corte, pero y si no regresamos con esta situación, cuando vivían los moros en España y también junto con los judíos, interactuaban entre ellos felizmente, nadie se metía con nadie y de repente quién sabe quién se les chispoteó y entonces ya no. Pero hubo una gran temporada, varios años que coexistieron y de hecho hasta mermó por ejemplo en la estética, en la arquitectura, todo lo moro, pues si no existiría la Alhambra que es fantástica, entre otras cosas. Y bueno, en la comida, en muchas cosas, entonces ¿por qué de repente fue? Y con te dejo esta pregunta al aire para irnos a nuestro primer corte. Excelente. ¿Qué pasó? Que acabó esa tolerancia entre los diferentes cultos y se volvió un desastre, una guerra y ya solo lo que yo digo es la ley. Así es. Con esa idea los dejamos y regresamos en breve aquí en Y Tú También Discriminas. No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Y estamos aquí de vuelta con todas, todos y todes ustedes. Aquí se agregó con nosotros Carlos Alberto Hernández. Un saludo, bienvenido.
seas a tu programa el día de hoy con el tema de breve historia de las religiones con nuestro querido doctor Luis Huitrón, que no le gusta que le digan doctor, pero no. Ni modo, aquí es como academia, entonces pues sí, los títulos sí tienen que ver. Pero bueno, nos quedamos en esta pregunta que te hacía. ¿Qué fue lo que pasó cuando por muchos años lograron convivir en una forma sana y respetuosa los que eran de la religión judía con los moros y los españoles, y hasta haciendo un intercambio cultural, porque está impregnado en comida, en estética, en arquitectura, etcétera, hasta en el lenguaje. Hasta en el lenguaje, totalmente. Hasta en el lenguaje. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdieron el gusto? La culpable fue la reina Isabel la Católica. Ella. Y así todos los documentos apuntan a ella como la gran culpable. Digo, fue una señora muy interesante en muchas cosas, hizo muchas cosas buenas por su reino, pero algo que sí generó fue la identidad española. Ella fue la primera que construyó un programa de reino unificado llamado España. Antes de ella no podemos hablar de España, no existe España tal cual. Existen muchos reinos en la península ibérica, ¿no? Unidos por familias o lo que quieras, pero hasta ahí. Después de Isabel sí hay un reino y ya podemos hablar de la España o las Españas también, que se habla mucho. ¿Y este reino cómo se va a unificar? La política que hizo Isabel fue por dos vías, religiosa y el idioma. Entonces, a partir de este momento, todas las lenguas, el leonés, aragonés, catalán, euskera, todas estas lenguas pasaron a segundo plano, porque el castellano, lengua de Castilla, el español que hoy conocemos, ocupó el primer lugar y se desplazó. Y la segunda cosa fue, ok, a todos los que sean católicos, bienvenidos. Y los que no, se convierten o se van. Por eso empezaron estas leyes de expulsión desde en el siglo XV. En el siglo XV que terminaron expulsando a todos los musulmanes que llevaban 800 años. Un montón de tiempo viviendo en la península ibérica, y a todos los judíos que llevaban 1500 años viviendo en la península ibérica. Que además aportaban también sus contribuciones, totalmente. O sea, no solo en las artes que hemos comentado, sino también en impuestos y todo. Totalmente, ¿no? Por supuesto, porque la reina les cobraba impuestos mayoritarios a los que no eran católicos. Y aquí viene una... Se hubiera quedado con ellos. Exactamente. Bueno, hoy por hoy a todos los que descendemos de estas familias exiliadas, ¿no? Expulsadas en 1492, podrá parecer ridículo, pero está pasando desde hace 3 años para acá. Nos han rastreado el gobierno español y nos ha enviado la invitación para volver a tener la nacionalidad española, en una forma de recuperar y remendar la expulsión de judíos y moros y resarcir un poco históricamente el error. Ay, qué lindo. Qué lindo. Suena medio romántico, muy romántico, pero muchos. Ojalá se hiciera más de estos. Sí, claro. Sí, porque es una manera también de contribuir a la no discriminación, ¿no? Claro, exactamente. Y acabar con este rencor ancestral que es medio difícil, pero... Muy difícil. No sabía que estaba haciendo eso. Sí, España. Y muchos de los descendientes de judíos y moros han regresado y han sacado el trámite y les han dado la nacionalidad. Les han dado la nacionalidad española. Yo ando en el trámite. Muy bien. Yo ando en el trámite, justamente. No, está bien, porque además es eso. Luego muchas veces decimos, no, sí, tenemos derechos, pero no, ¿cómo? No, si está el derecho es por algo y hay que usarlo. Claro, y no tener pena, ni miedo, ni sentir feo de que se siente uno abrazado. No, si está el derecho es por algo y hay que tomarlo, ¿no? Así es. No, pues yo te felicito porque estés haciendo el trámite. Pero bueno, estábamos hablando de bueno, moros, cristianos y judíos. Entonces ahorita hay que empezar a desmenuzar cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿por cuál quieres empezar? Por orden, empezaremos con orden. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la primera religión monoteísta. Se tiene un censo de que fue generada por hace aproximadamente entre 15 y 18 mil años. O sea, que comentabas, ¿no? Que fueron los hebreos, después de tantos contactos con diferentes culturas, empezaron a generar esta religión con un solo Dios, ¿ok? Y el libro sagrado del judaísmo es la Torá, que en español se puede decir Pentateuco. Si ustedes abren su Biblia católica, hay los 5 libros del inicio: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Esos 5 libros son la Torá,
¿ok? Y se cree que la Torá fue dada a Moisés en el monte Sinaí, de mano a mano, de Dios a Moisés. Entonces el libro sagrado. Exactamente, los 10 mandamientos serían parte de la Torá. Así es. Y aquí sacamos algo muy interesante que mencionamos en el corte. Las religiones son importantes porque son un código moral, ¿ok? Son un código moral en el que te va a decir: no mates, no robes, no mientas. Estos son los elementos básicos para una buena convivencia en sociedad. Y en los 10 mandamientos, los primeros 5 son una relación del hombre con Dios, y los siguientes 5 son una relación del hombre con hombre. Además, no hay que olvidar que estos códigos morales, no solo en sus inicios, sino a la fecha, han ayudado también a generar diferentes ramas del derecho. Claro, totalmente. Y generar todo lo que es los derechos, que es el conjunto de normas jurídicas, pero mucho viene de las religiones que se fueron desarrollando, ¿no? Sí, el primer código de leyes establecido históricamente es el Código de Hammurabi, que es un conjunto de legislaciones, pero también religiosas. Porque, bueno, en esa época es difícil verlo ahora, pero en esa época era uno con pegado, era una misma cosa. ¿Estás de acuerdo? La religión y la política. Pero todavía está, digo, y en su momento vamos a llegar al Islam, pero por ejemplo, las culturas musulmanas, su derecho islámico va intrínsecamente relacionado con su religión. Claro, totalmente. Con su doctrina religiosa. Claro, totalmente. A la fecha, entonces, a la fecha. No estamos hablando así como que de cosas ya de otro planeta. No, para nada. Muy y justamente vigentes. nace de aquí, de tomar la ley divina como ley moral. Eso en el judaísmo se llama alajá. La alajá. Y la alajá es algo que sigue rigiendo a todos los tipos de judaísmos que hay hoy por hoy, que son un montón. Wow. Y la sigue rigiendo, ¿ok? Y la figura que lleva la supervisión de la alajá es el rabino, que a diferencia del mundo cristiano, el rabino no es un sacerdote. El rabino, la palabra rabino viene del arameo rab, que significa maestro. Entonces el rabino sí se puede casar, puede tener hijos, puede tener familia, puede tener todo esto, pero es un maestro, es el que orienta a la comunidad. Como el chamán. Exactamente, así es. Y hoy por hoy en el judaísmo pasa algo muy interesante. Si tu rabino dice que puedes hacer algo y mi rabino dice que no puedes hacer eso, los dos rabinos se respetan, porque no hay una figura rabínica como impositiva, no hay como un papa. Wow. ¿Sabes? O sea, es perfectamente, si tu rabino te lo permite, adelante. O sea, es una religión muy, muy abierta a la exégesis o la interpretación de todo. Pero, ¿qué pasa con los géneros? Los géneros. El judaísmo. Sí, claro. En todas las religiones monoteístas, todas las 3, cristianismo, islam y judaísmo, hay una discriminación muy clara hacia la mujer. Ok, totalmente, seamos sinceros, hablemoslo como es, sí lo hay. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que regir ciertas cosas y la mujer ciertas cosas. Ahora, si nos quitamos estos lentes del siglo XXI para poder analizar las religiones, nos damos cuenta que la mujer sí está restringida del ámbito, en el judaísmo, del ámbito religioso, 100%. La mujer no tiene una participación dentro de la sinagoga porque es netamente un coto de poder masculino. Wow. Pero en concordancia con eso, la mujer es la que lleva y domina y educa en todo lo que no es la sinagoga. Uy. Ajá, exacto. Entonces es muy interesante ver cómo las mujeres sí las separan en la sinagoga, las ponen arriba, atrás de una reja, ¿ok? Que es una cosa muy interesante, pero es muy interesante también ver cómo la mujer es la que domina la casa todo 100%. Entonces es esta como división. Son como matriarcados. Son netamente matriarcados. De hecho había netamente matriarcados. Un dicho, ¿no? Que decía que una persona judía decía que los hijos de su mujer son sus nietos. Ajá. De su hijo no se sabe. No sabemos, así es. Incluso hoy por hoy el judaísmo se transmite vía madre. Wow. O sea, la figura de la mujer es muy importante. Hay una cosa que se llama mitzvah, que es precepto divino en el judaísmo. El hombre, el varón, está obligado a cumplir 360 y pico de las mitzvot, de estos preceptos, al año. Uno tiene que llevar la cuenta. Las mujeres solamente 3. Nada más 3. Porque son divinas. Porque pueden dar vida. Entonces el hombre tiene que como trabajar el doble para lograr cumplir las 300 y pico mitzvot, y la mujer solamente tiene que hacer 3 cosas a lo largo de su vida. Y con esas 3 cosas ya se ganó la vida eterna. Wow. O sea, sí es una cuestión muy, muy, muy diferencial entre masculino y femenino en la religión judía, sí. Pero las mujeres tienen una parte muy importante que se les respeta
hasta en cierta medida, ¿no? Y son dueñas y señoras de... Wow. Pero uno, claro, lo ve desde afuera y dices, claro, ¡ay, totalmente. qué horror! Y cómo las traen vestidas y todas así. Claro. O sea, casi como del Islam, ¿no? Claro, casi. así es. Y es muy interesante. ¿Qué son estas cosas que tiene que hacer la mujer? 1, prender velas en Shabbat, prender velas en el día sagrado. Las velas es una oración muy bonita en la que una mujer prende las velas y jala la luz para ella, una segunda vez para su familia y una tercera vez para la humanidad. Esa es la primera obligación. La segunda, hacer el pan sagrado de los viernes que se llama jalá. Y toda la familia se reúne a comer la jalá. Entonces ella es el anclaje, por eso es el matriarcado. Ella es el ancla de toda la familia, a donde van todos hacia ella. Y la tercera, educar el judaísmo a sus hijos. Ya con eso, ya. Ya cumplió. De hecho, el Talmud, que es el libro de la dinámica legal más importante en el judaísmo, dice, no hagas llorar a una mujer, porque Dios cuenta cada una de sus lágrimas. Wow. Entonces, tienen ambivalencia, ¿no? Sí. En unas cosas sí, en unas cosas no, pero la mujer tiene un lugar muy importante. Así es. Qué interesante. Ya con esto más o menos vamos entendiendo este mundo del judaísmo. Así es. Y lo interesante es que se sigue, bueno, le llaman los ortodoxos y los... claro. Ortodoxos. Pero hay también una comunidad sefardita. Sí, así es. ¿Hay diferencias? Sí, totalmente. El judaísmo se divide de 2 formas, religioso o geográfico-cultural. El geográfico-cultural es más fácil, son 3 ramas. Los judíos árabes, que viven en el mundo del Medio Oriente, los judíos ashkenazim o ashkenazitas, que son los güeritos de Polanco, que los vemos, ¿ok? Exactamente, así es, que son los judíos de Rusia, Polonia, toda Europa Oriental, Alemania, por eso son rubios, y los judíos que venimos de España y de Portugal, que son el mundo sefaradí. Ajá, y que nos fuimos a Turquía en algún momento y luego llegaron a México y este tipo de cosas. Por la vía religiosa, que es otra cosa, uno puede ver un judío ultra mega ortodoxo, que son los que vemos de negro, que son los hasídicos con sus rollitos aquí, son ellos son los más ortodoxos, pero curiosamente la mayoría del judío actual se identifica como judío laico. O sea, soy judío porque es una forma de vida, porque es una forma de cultura. Pero no tengo problema con las otras religiones. Y se visten igual y se peinan igual al mundo y no hay ningún problema. Sí, pasan hasta desapercibidos. Exactamente. Tú podrías verlo en la calle y no te enteras que es judío o que es judía. Claro que obviamente solo los más religiosos, como en las 3 religiones, ¿no? Somos los que vemos, los que identificamos. Ese es judío, ese es musulmán, ese es cristiano, ¿no? Claro. Pero hay de todo, de veras. Hay de todo. Así es. Y bueno, además a lo largo del desarrollo del mundo y de la historia del mundo, siempre han sido como que foco de atención, claro, ¿no? por bueno, supuesto. ni hablar del Holocausto, sí, entre otras. Exactamente. Pero también en otra, bueno, primero que lo que ya platicabas de cuando fueron expulsados de ahí. Pero siempre en el área donde está Israel, siempre están en conflicto entre todos. Sí, así es. Al rato vamos a ver la por qué es el conflicto. Al rato vamos a ver por qué es el conflicto. Digo que también ahora se cruza con la cuestión económica. Totalmente. Sobre que ese todo, es el ¿no? gran mito, ¿no? Que también hoy por hoy hablemos de discriminación. La mayoría de la gente piensa que los judíos son ricos y esto es falso. Que todos son comerciantes. Y que todos son comerciantes. Es una película muy simpática de Mis Reyes y Godines que la vi por casualidad. Y salía un chico judío y decía, no, es que imagínate, él es judío, entonces todo el dinero que va a hacer y el cuate no sabía vender ni una pepita. Exactamente, porque son los elementos del arquetipo, del estereotipo, ¿no? Totalmente, así es, y no, claro que no, o sea, no todos los judíos son ricos, también existe un mito antijudío que es que controlan el mundo, ¿no? Y el orden mundial y que los bancos y que... No, o sea, ha habido judíos ricos y ha habido judíos pobres. Lo que sí hay, y eso saca mucho de onda a las personas que no son judías y lo ven desde afuera, el concepto de comunidad. Es un concepto muy arraigado que se tiene y muy bueno, porque la mayoría de los niños judíos, te la pongo con un ejemplo muy sencillo, la mayoría de los niños judíos ortodoxos son pobres. Y la comunidad hace el esfuerzo de pagarles la educación a sus niños pobres. Por eso es que aunque sean familias pobres,
siempre van a tener comida, Y ropa vivir en Polanco. y vivir en Polanco, que es muy interesante. Si cuando entras a una, podrás vivir en Polanco, pero viven muy pobres. Muy austeros. Y ¿no? porque la casa es prestada, porque alguien que es rico les prestó. Porque en el judaísmo hay algo bien importante, que es dignidad. Ante todo se tiene que manejar la dignidad. Una caridad judía no es le doy el dinero que me sobra de la bolsa. No. Es voy y le pregunto, ¿qué necesitas? ¿Necesitas comida o necesitas trabajo o necesitas? Entonces, uno tiene que andar siempre bien vestido, bien peinado, bien todo, porque uno tiene que llevar su dignidad a lo más posible. Wow. Es un concepto muy bonito, muy, muy bonito. Entonces, dignidad Muy bonito. para el judío, dignidad humana. Estar bien en todos los sentidos. Te lo pongo en oposición a un concepto cristiano que existe. En el cristianismo la vía de la purificación es el dolor. Ay. Entonces, Sacrificio. me flagelo, me sacrifico, me pego. Si me duele, voy bien. Voy mejor, porque la vía de la expiación es el dolor. En el judaísmo la vía de la expiación es el conocimiento. Es estudiar la Torá, es leer la Torá y es verme bien y estar bien. Por eso hay una enorme diferencia entre estos mundos, ¿no? Wow. Estar bien, pues es, ok, tengo que estar bien, entonces tengo que tener zapatos buenos para que no me duele el pie. A lo mejor son los únicos pares de zapatos que tengo, pero no me duelen los pies porque no tengo que sufrir. Porque en el judaísmo el cuerpo es un regalo. Si los ves ahí en las áreas de Polanco, sí, siempre los ves en sus muy características ropas, prendas, pero perfectamente limpios, sí. Peinados o peinadas, sí. con su peluca, las casadas, sí, muy bien, sí. Y uno no sabe tú no podrás saber. Pulcros, exactamente, tú no podrás saber si es rico o es pobre o es clase media, porque la dignidad ante todo va adelante. Qué interesante. Esa parte de la dignidad la deberíamos de aplicar todos. Es totalmente, porque sería un autorrespeto. Es totalmente, ¿no? Sí. Y nada más para terminar esta idea, además la dignidad va para dos lados, la dignidad humana y la dignidad al mundo, porque en el judaísmo hay una obligación religiosa para todos que se llama tikkun olam y que quiere decir arreglar al mundo. En el judaísmo se entiende que cuando uno llega al mundo, el mundo está roto porque tiene defectos y uno como persona tiene la obligación de arreglar al mundo. Entonces, si ustedes se clavan en internet a ver qué cosas hace la comunidad judía en México y en otros países, siempre es cosas de reforestación, cosas de ayudar en desastres, cosas de educación, porque se mantiene comunitariamente la idea de hay que hacer tikkun olam, hay que arreglar el mundo, seas o no seas judío, y hay que hacerlo para los judíos y para los no judíos, porque todos vivimos en el mundo. Son filosofías muy bonitas, que como es una por comunidad, eso pudieron integrarse tantos años en España. Así es, y en todos lados, países. Porque en el judaísmo se le llama la diáspora. Ay, qué interesante. ¿Y quién sigue después? El cristianismo. Y con ese regresamos en breve con ustedes. Aquí en ¿Y tú también discriminas? No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en ¿Y tú también discriminas? Con nuestro querido Luis Huitrón, doctor en Historia del Arte, hablando de una pequeña breve historia de las religiones. Como que dije un pleonasmo, pero no, porque realmente es breve, porque es tan amplio. Y bueno, estábamos viajando a través de, empezamos como bien dijiste, por orden de aparición, el judaísmo, y ahorita empezamos la carrera hacia el cristianismo. Así es. ¿El cristianismo qué es? Es una religión que se va a fundamentar, se va a construir por ahí del siglo I después de Cristo, ¿ok? Y que hoy por hoy, ya no es la religión mayoritaria, pero por muchos siglos fue la religión mayoritaria. ¿Y quién inventó el cristianismo? Si yo te pregunto quién inventó el cristianismo, ¿qué me dirías? Pues ¿quién es el creador del cristianismo? Los papas, ¿no? Pues, tú muy bien, excelente. Qué ignorante. La mayoría, la mayoría de la gente dice Jesús. Y no, Jesús era judío y se murió como judío y él nunca creó una religión. Históricamente, quien ha sido comprobado que creó la religión cristiana es Pablo de Tarso.
Así es. No fue apóstol de Jesús, él vivió años después que Jesús y él va a crear toda la nueva religión, que es un mix entre judaísmo y ideas politeístas. Y se genera el llamado cristianismo. Así como el judaísmo cree en un Dios, el cristianismo cree en un Dios, pero dividido en tres. El Padre, ¿no? El Hijo y el Espíritu. Que originalmente esa creación fue porque en el mundo romano todo se trataba de ver a partir de tres esferas: venustas, firmitas y utilitas. Todo tenía que ser bello, todo tenía que ser estructurado y todo tenía que tener una utilidad. Entonces los cristianos originales, los primeros cristianos, me estoy refiriendo entre el año 70 al año 300 después de Cristo, entendían a Dios con estas tres partes. Y este malentendido de entender a Dios con estas tres partes generó después lo que diríamos el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así es. Ay, qué interesante. Sí. Nunca me lo he imaginado. Sí, claro, ese es el concepto original de la Trinidad. El libro sagrado de los judíos es la Torá. El libro sagrado de los cristianos es el Antiguo Testamento, que es la Torá, más el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Así es. Exactamente. Y así se va desarrollando, pero fueron muy perseguidos, ¿no? Sobre todo en el Imperio Romano. Así es. Y los usaban de carnada en los coliseos y de esclavos. Sí. Esto fue porque un grupo de judíos y cristianos en el año 70 se rebelaron en contra del poder de Roma en Jerusalén. Y esta rebelión ya fue la última que colmó el plato de unas muchas que te puedo decir a lo largo de 3 siglos. ¿A qué tan grado llegó Roma que mandó a matar a todos los judíos de Jerusalén y a todos los cristianos? Y se destruyó el templo de Salomón, que está en el monte Moria, en el centro de Jerusalén, justamente. Y a partir de ese momento, los cristianos fueron perseguidos por Roma. Se les llevaba como carne de leones, se les crucificaba boca arriba, boca abajo, se les ataba y se les lastimaba. Pero el cristianismo vio bien esto, porque como la figura más importante, que era Cristo, se sacrificó por los pecados y murió crucificado en la cruz, todas las personas que murieran sacrificadas estaban emulando, exactamente. Por eso es que el cristianismo construyó la vía de la purificación a partir del dolor, muy diferente de la del judaísmo. Yo estoy impactada, digo, algo se acuerda uno de las clases de historia, ¿no? Totalmente, pero, por supuesto. Y bueno, y del catecismo la verdad no me acuerdo mucho, pero no sí esta parte del sacrificio y el dolor, y eso sí, pero eso sí, si cometías un agravio, nada más ibas, confesabas y te daban tus no sé cuántos Aves Marías, Padres Nuestros, Rosarios. Esto viene de una forma diferencia de lo del que nos judaísmo. platicabas del judaísmo. Así es, en el judaísmo hay una fiesta Yom Kippur, que es el día de la expiación, y se tiene que pedir perdón directamente a la persona. En el cristianismo no. Y enmendar, ¿no? Y enmendar, así es, sí. Y en el cristianismo no, ¿por qué? Porque el cristianismo originalmente en esta época, que se le puede llamar criptocristianismo o proto o paleocristianismo, la gente quería tener más adeptos, la religión cristiana quería tener más adeptos. Y entonces iban con gente muy ignorante, la mayoría de ellos gente pobre de todo el Imperio Romano, y los invitaban a que tomaran la misa. ¿Cómo los invitaban? Como por medio del pan. Ese fue el sistema proselitista que hoy identificaríamos como proselitismo tal cual, de mira, no sé qué religión tengas, te voy a dar pan, pero vente. ¿Y qué te hablaba de esta religión a la que ibas a escuchar mientras comías tu pan? Que tú tienes un alma, que tu alma es sagrada y que tienes derecho a la vida futura. Estas ideas que no estaban en ninguna religión antes fueron un super hitazo en ese momento. Además te dan de comer, pues también comes lo que te dicen. Te dan una ayuda del cuerpo y una ayuda al alma. Y el cristianismo, a diferencia del judaísmo, que tiene 365 obligaciones, ¿sabes? El cristianismo decía, no hay ninguna obligación religiosa. No hay ninguna necesidad, aparentemente. Tienes que venir y comer. Y ya. Pues yo voy y como. Exactamente, así es. Entonces, por eso empieza una conversión masiva de gente, la mayoría ignorantes, que dicen, no sé ni leer.
y puedo alcanzar el cielo. Y por eso la figura de Cristo se vuelve tan importante. Es este señor muy buena onda, que respeta a todos por igual, respeta a las prostitutas, respeta a la gente rica, no hace distinciones entre estos dos grupos, porque para él todos son hijos de Dios, ama a los niños, da de comer, hace milagros. Dice, los últimos serán los primeros. Para él la pobreza no es un significante. Entonces te empieza a hablar de que hay un reino en los cielos que te va a admitir, hagas lo que hagas, vengas de donde vengas y tengas lo que tengas. Y además te da de comer. Y además te da de comer. O sea, esta religión por eso, en este primer momento, o sea, fue el hit. Pega y es el y se llenó de fans. Muchos romanos ignorantes politeístas se convierten al cristianismo. Muchos judíos se convierten al cristianismo también en esta época. Es que eran menos enmiendas. Exactamente, es una religión muy fácil. Y entonces se va a construir lo que como es la más plena, iglesia. ¿no? Muchísimo más plena. Después de lo como nos planteas el judaísmo, es como, nada más por ser quien soy, qué padre, nada más voy como en la misa y cuido mi alma y ya. Después el cristianismo pondré unas leyes que se las fusila de los 10 mandamientos judíos, ¿no? Tal cual, copy-paste, ok, los aplico. Y empezará una serie de sacramentos. Te tienes que bautizar, te tienes que confirmar, te tienes que... muchas cosas. Y se va a ir generando esta liturgia de la que hablábamos al principio. ¿Y cuáles dirías que son los principales conceptos preceptos del cristianismo? Del cristianismo. El cristianismo tiene el precepto del sacrificio. ¿Ok? Para seguir expiándote, para seguir avanzando, es necesario que te sacrifiques. Que esto es muy interesante en un concepto de que es un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Y que es un ejercicio que se mantiene por totalmente. Eso es muy interesante y muy bonito. Y el segundo es el arrepentimiento. Es una religión que te educa en el arrepentimiento, que también está muy bien. Oye, ya cometí un delito, tengo el derecho y la oportunidad de arrepentirme. Y si lo hago bien, tengo el derecho al cielo. La iglesia lo sigue manteniendo. Si uno se arrepiente en el último momento de las cosas que uno pudo hacer y se arrepiente en ejercicio de contrición, pasas directamente al cielo. Sí, o con las Aves Marías. O con las Aves Marías. Las penas. Y esto es bien importante que digas, ¿por qué se empiezan a poner tantos tabuladores en el cristianismo? Porque a diferencia del judaísmo, muchísima gente se empezó a convertir. Ya tenías una gran cantidad de gente que va a tu iglesia. No es lo mismo controlar a 40,000 que controlar a 3 millones. Entonces se empiezan a poner estos tabuladores. Y menos en esas épocas. Y menos en estas épocas. Ahora, el cristianismo, para triunfar, ¿qué crees que hace? Muy inteligentemente. Empieza a adoptar tradiciones y ritos y dioses de las culturas a donde llega. Y los transforma en santos. Y los transforma en vírgenes. No, y los transforma en ritos. Genios de la publicidad, no cabe duda. 100%. Y se vuelve una religión muy rica que te permite, porque para mí, en mi opinión de especialista, el cristianismo no es monoteísmo. El cristianismo es un politeísmo disfrazado. Con todos los santos. Con todos los santos, los angelitos y las virgencitas. ¿Estás de acuerdo? O sea, es un politeísmo disfrazado. El arcángel Miguel, ¿no? Que también en cuestiones hebraicas también se considera. Claro, ¿no? ¿Y por qué? Lo mismo que te decía antes, es copy-paste. Claro, es copy-paste. Agarro esto y lo injerto en mi nuevo esquema. Sí, para que se sientan en casa. Así ¿no? es. Y viene un gran momento de rompimiento. Cuando el cristianismo llega al siglo IV, siglo V, se va a dividir. Son tantos y tantas diferentes formas de ser cristiano que se dividen. ¿Ok? Y van a surgir los cristianos católicos. Y aquí viene algo bien importante, porque la mayoría de la gente no sabe qué significa ser cristiano. Siempre te dicen cristiano, católico, apostólico, romano. ¿Qué significa este precepto? Cristiano, porque tengo la fe en Cristo. Católico, porque la palabra católico en griego significa universal. Y aquí vemos desde el punto de vista objetivo que estos son los primeros cuates que empiezan a tener problema con las otras religiones. El judaísmo vive perfectamente y ha vivido así de, ¿tienes tu religión? No tengo problema contigo. El católico se asume universal y por lo tanto adopta que esa religión, la suya, es la única y verdadera. Y ahí entramos en problemas que van a venir en guerras, en inquisición y en muchas otras cosas.
Así es, apostólico porque se fundamenta en los apóstoles Pedro y Pablo, y romano porque tiene su sede en Roma y le rinde pleitesía al Papa, obispo de Roma. Eso significa la religión. Ay, qué cosas. Pero qué interesante, porque pues sí sabemos algo, ¿no? Porque bueno, nuestro país principal, bueno, ahorita no sé, pero principalmente hay una población católica de un número muy importante, y pues así hemos crecido a pesar de la educación laica, que luego a algunos se les olvida, ¿verdad? Sí. se pasan por el arco del triunfo de la Constitución, pero bueno, ¿cuántos podríamos decir que hay ahorita de cristianos en el mundo? Ha bajado su rating, ¿no? Pero no sabría decirte realmente, pero a comparación con ese primer boom que hasta de otros se vienen y se integran. Así es, la Iglesia Católica tiene la mayoría de la gente en todo lo que es Europa y América Latina. La Iglesia Protestante, que se separó después con Lutero en el siglo XV, XVI, también tiene toda una gran población que es todo el norte de Europa y Estados Unidos y muchos Canadá. sajones, ¿no? Así es, que la gran diferencia entre el mundo protestante y el mundo católico, entre muchas otras, la importante es que no reconoce al Papa, ¿ok? Y la Iglesia Ortodoxa, que también se va a separar en este momento, justamente va a ser toda la iglesia que está en el mundo griego y en el mundo ruso, y se subdivide a su vez en dos iglesias, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, y hay una última parte de cristianos, los cristianos árabes. Los cristianos coptos, maronitas, libaneses. Que luego los han perseguido también, ¿no? Por supuesto que también. Horrible. Así, San Charbel, ¿ubicas a San Charbel? Sí, claro. Él es uno de los santos más importantes del mundo árabe cristiano, árabe copto. Y mucha gente es adepta a San Charbel en este país. Aunque es católica. Lo tenemos en la que está ahí se me fue, San Agustín. En San Agustín y en la catedral. Y en la catedral. Y eso nada más en la catedral. Aunque es un santo que no es de la iglesia católica, ¿sabes? Sino que es de la iglesia maronita, la iglesia copta. Pero ahí está. Y vaya que va muchísima, sobre todo a San Agustín, va muchísima gente a dejarle su listoncito. Así es. Esa es la identidad del cristianismo, que te permite creer en santos, creer en ángeles, creer en vírgenes y creer en Dios, ¿no? Y en los arcángeles. Y en los arcángeles. Entonces tienes una enorme paleta de elementos de los cuales opciones, por supuesto. Por eso pegó. Pero a la fecha, así es. Ahora, ¿qué tanto el cristianismo actual tiene que ver con todos estos diferentes grupos que se llaman de cristianos? ¿Y por qué empiezan a aparecer todos estos grupos cristianos tan distintos? La razón por la cual van a aparecer son diferentes, pero hay una en común que comparten todas: la negación de la autoridad papal. A lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, pastores. Exactamente, hubo un choque porque la iglesia en el Vaticano era la responsable de las guerras principales en Europa y había que mantener a esa iglesia. Y muchas de las iglesias cristianas de Europa dijeron: yo me zafo, yo ya no quiero pertenecer a eso. Lutero, Calvino, Enrique VIII en Inglaterra se separan por problemas políticos, porque la palabra final la tenía el Papa, que es invención católica, y generó muchísimos problemas internos. Porque además hay un poco de incongruencia, ¿no? Porque Jesús decía ciertas cosas y luego me traes al Señor Así es, de donde aparece en la Biblia. Que de humildad no tiene nada. Digo, han sido muy poquitos los papas que realmente han seguido con ciertas ideas. Así es. Humildes y sobre todo de integración de los más necesitados. Claro, y esto sucede, ¿por qué? Porque en el paleocristianismo del que hablábamos originalmente, la iglesia cristiana sí tenía estos elementos: seamos pobres, vivamos como Jesús, emulemos la vida pobre de Jesús. Los franciscanos, una rama que sigue emulando esto, ¿no? Pero cuando surge la iglesia, que es la corporación de la cristiandad, se rompe la cristiandad porque la iglesia quiere abarcar como corporación todas las ramas que se diversifican, y todos los rompimientos son por eso, porque dicen: ya no quiero seguir yo con esto. Híjole, qué interesante, pero además qué fuerte, porque ya vamos viendo a través de este recorrido tan interesante que nos estás haciendo, todos los destellos de prácticas discriminatorias, ¿no? Claro, directamente relacionadas con las religiones, pero ahí ya podemos entender de manera más tangible
por qué de ahí se inicia la cuestión de discriminación. Así es, ¿no? porque algo importante nada más para cerrar esta idea es que todas estas diferentes iglesias, desde el judaísmo hasta todos los diferentes tipos de judaísmo y todos los diferentes tipos de cristianismo, todos asumen tener la verdadera razón. Sí, porque luego entre grupos de cristianos, no, con ese no, o no le cae bien el pastor, entonces se cambian con otro grupo. Totalmente. Digo, yo al final, yo respeto, o sea, yo digo, pues, mientras el individuo sea feliz y no entre en mi esfera de respeto, pues no pasa. Por mí está muy bien. Lo malo es que si hay unos grupos de cristianos que sí son súper radicales, ¿no? Y son hasta agresivos. He perdido algunas amistades que se han vuelto radicales digo, qué triste, ¿no? Porque pues si podemos, ¿por qué no se quedaron con esta idea del judaísmo? Bueno, yo pienso así, pero tú no. Claro. Mucho tuvo también que ver esta cuestión del poder, ¿no? Empieza a crecer, empieza a tener poder económico, cultural, social y dice, pues no lo quiero soltar. Por ¿no? supuesto, soy el imperio más grande de todos y además estoy relacionado con todos los imperios de Europa porque todos son reyes católicos. Pero lo interesante es que estos pequeños grupos de las diferentes, no me gusta llamarles sectas porque luego... La palabra correcta sería secta. Sí, claro, la palabra correcta sería secta. ¿Por qué? Porque las sectas son desprendimientos de religiones mayores que cambian ciertas legislaciones y se agrupan y por lo regular son cerrados. Nada más que la palabra secta se ha malentendido con una concepción peyorativa de cultos satánicos, demoníacos. Esto es una secta. Y no es cierto. De estos grupos donde hay una sola persona líder, que tiene contacto directo con el Dios o lo que crean y solo a través de él y manipula a todos. Bueno, ¿no? Que así empezaron todos, ¿eh? Jesús se paraba en el monte y decía mi papá y yo hablo con mi papá y yo tengo conexión tenemos con diálogo mi papá, especial. Bueno, y Moisés, ¿no? También. Y Moisés y Mahoma, que lo vamos a ver justo ahorita. Sí. Ajá. Pero bueno, pues nos falta todavía el Islam y luego entrar un poco al ateísmo para seguir concatenando todo lo que es la religión y cómo empieza a aparecer la diversidad de la discriminación. Así es. Qué terrible. Pero bueno, nos vamos rápido a un corte y estamos de vuelta aquí con ustedes. Perdón, aquí con nosotros y con ustedes, sí lo dije bien. Y ellos. Ellos, ellas y demás compañeros. Y Dios. Y santos que nos acompañan. Angelitos, arcángeles y santas. Bueno, y estamos en un momento más, en breve, de regreso con ustedes. Gracias. No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Amigas, amigos, amigues, estamos aquí de vuelta con este polémico tema, pero a la vez sumamente interesante para entender los orígenes de la discriminación. Ahorita me estaba haciendo también memoria y los invito a que escuchen tanto el primer programa que tuvimos con Luis, que hablaba de la historia de la discriminación a muy grandes rasgos, por eso es que estamos entrando al tema de las religiones, y también el de el origen lingüístico de la palabra de discriminación que tuvimos con Yamilet, experta en lenguas, porque también se van cruzando, tal vez no tanto como con la historia de la religión, porque desde ahí empezó, semánticamente fue como se fue desarrollando de una manera distinta, pero véanlos para que cada vez yo soy de la idea que al entender los orígenes podemos entender también por qué a veces cometemos actos discriminatorios o discriminamos muchas veces sin conocimiento de causa. Entonces qué mejor que entender todo este origen. Así es. Para ya poderlo cambiar cada vez más y tomemos la parte positiva del judaísmo. Totalmente. Trabajemos también para nuestra comunidad y tengamos un mundo mejor, ¿no? Sí, y de todas las religiones también, las cosas buenas, ¿no? Claro, de todas hay cosas buenas, pero bueno, ya lo iremos viendo. Ahora nos quedamos en la segunda gran esfera que es el cristianismo y pues viene una sumamente interesante pero a la vez polémica que es el Islam. ¿Cómo fue que surge? ¿Qué es? ¿Y quién lo inventó? Así es. Bueno, el Islam surge en el año 622 después de Cristo
o sea, siglo VII. O sea que de las tres es la última y bastante novedosa si vemos el desarrollo de la humanidad, ¿ok? Y la va a fundar Mahoma, ¿ok? O también Mohammed, que se le llama. Él es un profeta, ¿ok? Que vive en el Medio Oriente y el cual va a tener la revelación divina de Jibril en árabe o Gabriel, del arcángel Gabriel. Y entonces ya vemos como que otra vez es como el mix de todas. Solamente que el Islam sí agarró de todo parejo, pisó parejo con todo, porque el libro sagrado de los judíos quedamos que era la Torá. El libro sagrado de los cristianos quedamos que era el Nuevo y el Viejo Testamento, la Biblia. Y el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, que es una serie de preceptos establecidos por Mahoma, más las dos anteriores, más todas las anteriores. Así es, ellos le consideran la Torá sagrada, consideran los Nuevos Testamentos sagrados, incluso consideran a Jesús un profeta muy sagrado. Y muy respetado. Y muy respetado, que el nombre en árabe de Jesús es Isa, y Isa, la forma en la que aparece él es mostrándote las palmas de las manos sin hoyitos. Porque los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado en la cruz, que fue rescatado por Dios y en su lugar mandó un clon, por así decirlo, y que fue crucificado en la cruz. Entonces el verdadero no fue crucificado en la cruz y está allá junto con los otros profetas. A lo mejor ese es el inicio de la telenovela del clon. No sé, ahorita me puse a pensar que hubo muchos adictos al clon. Sí, me acuerdo, 2, 3 amigos. Es que no me la puedo perder y duró años. Capítulos y capítulos. Y decía, ay, qué horror. Está como las óperas que llevan años, ¿no? Exactamente. Y el Islam es una religión que también cree en un solo Dios y que le va a llamar Alá. La palabra Alá significa Él, ¿ok? Por eso en el Islam hay 72 nombres de Dios que son el piadoso, el justo, el bueno, el maravilloso, esos son, y la palabra Alá, ¿ok? Incluso tal fue la unión entre cristianos y moros en mucho tiempo, que hoy por hoy todos nosotros tenemos una palabra árabe que decimos todos los días sin que nos damos cuenta. Ojalá. Quiera Dios, ojalá. Así es, exactamente, ¿no? Entonces es este desarrollo que va a tener. Ojalá es si quiere Dios, Quiera ¿no? Dios, ajá, sí, exactamente. Es lo que el quiera Dios o el Dios quiera de la mamá, ¿no? Que siempre dice, si Dios quiera. O si Dios nos da licencia, si Dios nos permite. Y yo siempre digo, sí, no va a permitir, es buena onda. ¿Por qué no habría de no permitirlo? Sí, ¿Estás de ¿no? acuerdo? Si no vas a dañar a nadie, ¿no? Ah, exactamente. Y entonces, ¿cuáles son los principales preceptos del Islam? Los preceptos del Islam se dividen en 2 grupos, porque cuando muere Mahoma, la religión se las divide en 2 de sus descendientes y se hacen las 2 ramas que hasta la fecha existen, la rama chiita y la rama sunita. La rama chiita es lo que podemos relacionar como una rama muchísimo más light, ¿ok? Muy desprendida, muy amena. Y la rama sunita tiene una subrama a su vez, que es donde encontramos todos los extremistas del Islam. Esto es importante mencionarlo porque la mayoría de la gente, ligándolo con el tema de todo el programa, discrimina a los musulmanes porque inmediatamente identifican, eres musulmán, eres terrorista. Y no es cierto, nada que ver. Una parte pequeña de una subrama del Islam es fanático, como la hay los fanáticos cristianos, los fanáticos judíos y los fanáticos porque, de todos por ejemplo, lados. el que fue a masacrar mexicanos y gente en Era El cristiano. Paso no era musulmán, ¿verdad? Exactamente. Y muchas de las supuesto. tragedias de masacres dentro de Estados Unidos No eran son por musulmanes. Fue me parece 2 bombas y las Torres Gemelas, que sí fue terrible, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, sí, no, hay que hacer historia. Por eso es tan Exactamente. importante tener el conocimiento. Sí. O sea, hacer chamanes de nuestra propia historia, hacer chamanes ¿no? de nuestra propia historia, hacer exégetas. Tener el conocimiento. Exactamente, sí. El mundo islámico es muy bonito porque es una religión que es muy con la naturaleza. ¿Ok? De hecho, de los preceptos importantes del Islam es hacer reflexión, hacer caridad, tener muy buenas obras, ¿ok? Y ayudar al prójimo. O sea, no está nada alejada ni del judaísmo ni del cristianismo. El gran problema es que la cuestión política y económica y de la Tierra Santa, que ahorita hablaremos de ese tema de la Tierra Santa, para que lo entendamos un poquito mejor, es
elemento suficiente para que toda la gente que no es musulmana entienda el Islam como algo malo. Así es, definitivamente. Así es, cuando tienen una religión basada en los mismos preceptos que el cristianismo, que el judaísmo. Totalmente. Qué barbaridad. Pero mucho ha sido también esta publicidad mala, desafortunada. Además, los musulmanes, sobre todo en Estados Unidos, siguen sufriendo muchísimas vejaciones, igual que nuestros paisanos y todos los de Latinoamérica. Pero los que yo considero que llevan de las peores partes son los que tengan alguna relación con el Islam, ¿no? En Europa también, en Europa también la migración del Islam ha sido mucha, y hablemos de este problema en específico. ¿Por qué? La mayoría de los países árabes que nos encontramos en el Medio Oriente han sido países que están en guerra. ¿Ok? Entonces, toda la gente que ha salido, no porque quiera, sino porque se tiene que ir de esos países para poder salvar la vida o poder tener una mejor calidad de vida, migran hacia Europa, que es lo que les queda más cerca en este sentido. Y la población europea ha sido la que ha discriminado por cuestiones étnicas, y ahí metemos también la religiosa, a estas masas de población que han tratado de migrar. Como los de Siria. Como los de Siria, justamente, ¿no? Pero si hacemos remembranza en la historia de la humanidad, los judíos tuvieron que migrar todo el tiempo, siguen migrando. Los cristianos tuvieron que migrar todo el tiempo, siguen migrando. Y los musulmanes también. Slim, Salma Hayek, vienen de familias cristianas coptas, cristianas árabes, que tuvieron que migrar de su país. Y además tienen todas las... Exactamente, ¿no? Todos los judíos, todos los que descendemos de familias judías aquí en México, venimos de migraciones por guerra. Entonces, sí se me hace muy injusto el hecho de que el otro no te deje migrar por cuestión de guerra, cuando antes a ti ya te habían recibido, a tus antepasados los recibieron como migrantes. Bueno, en Alemania sí los empezaron a recibir, pero hubo una crisis. Hubo una crisis, ¿no? así es. Y de hecho generó mucha polémica. Sí, mucha polémica. Totalmente. Pero Merkel dijo pues que sigan viniendo. Claro, porque Alemania en este sentido tiene una huella histórica que tiene que resarcir, es la del Holocausto. Entonces no puede repetir ningún elemento. No hay que olvidar, y tú no me dejarás mentir como experto en historia, que no todos los alemanes sabían lo que pasaba en los centros de exterminación de personas judías principalmente. Así es. O sea, eso fue algo que salió al término de la guerra. Así y sobre todo con los juicios de Nuremberg, ¿no? Que se vio y entonces es algo que en general al pueblo alemán le duele. Le pesa, por supuesto. Porque no hubieran estado de acuerdo la mayoría. Claro, por supuesto. Hay que recordar que el nazismo era un partido político, como el PRI, el PAN, Morena, los que sean, y que la gente iba hacia el partido político, y que Hitler en el sentido de la política era una persona, un político carismático, estadista y estratega. Fabuloso. Claro. No me gustaba eso es otra cosa. Que claro, como bien dices, cuando termina la guerra, el pueblo alemán, la mayoría del pueblo alemán no sabía qué cosas estaban pasando. Los jueces, a ver, ¿no? De hecho hay una película, no sé si está en YouTube o donde, la primera acción del juicio de Nuremberg, me acuerdo perfecto buenísimo. De Eichmann, como y está en la silla de los acusados un juez, y nada, se ve cómo se le va descomponiendo el rostro al oír todas las atrocidades, y no lo puede creer. O sea, sí, porque también eso, ¿no? O sea, es muy fácil, es que tú hiciste, hay que... Los culpables y los no culpables. Claro, ¿no? Por supuesto, y por eso Alemania tiene esta deuda histórica, ¿no? Porque además les decían, es que ahí van a estar mejor, que van a estar todos juntos. Híjole, sí, no, además hablar del Holocausto es de verdad caer en un análisis, más bien tener que... Eso podría ser otro programa, fíjate. Sí, podría ser el siguiente programa. Podría ser el siguiente programa, claro que sí. Me parece. Sí, porque también de ahí se derivaron muchos tipos de discriminación. Sí, claro, por supuesto. Tanto a los alemanes como a los mismos judíos. Claro, que sí. ¿No? Claro que sí. Que además sí es algo que no debe de volver a pasar. Totalmente, y que lo seguimos permitiendo de muchas maneras como sociedad. Y que si a estos eventos que han sucedido le agregas el estereotipo que la mayoría de la gente hace con el judío o con el musulmán, pues aquella cosa truena, porque, o sea, empiezan a generarse estas creaciones de personas no le hagas caso porque es musulmán y es terrorista, y todos son arizones, y todos son talibanes, ojones, y todos son ojones, y todo, o sea, empiezas a deformar la realidad de tal forma, ¿no? Que la gente se lo empieza a creer. Es impresionante. Los judíos fueron perseguidos porque decían que tenían cuernos y cola en la Edad Media.
Yo tuve la oportunidad de estar con una señora que me dijo que judía, que dijo que un día llevó a un rabino a un evento que hicieron en Iztapalapa y que la gente de Iztapalapa le buscaba los cuernos y la cola al rabino. O sea, son cosas que te las van repitiendo y te las van repitiendo una y otra y otra vez que te las crees. Repetición, claro, todos ya los musulmanes son terroristas. Como las tradiciones, a base de repetición se vuelven ley, ¿no? Ya actualmente no, pero así era antes, ¿no? Entonces, este estigma que tiene la población musulmana por ser migrante ahorita, por tener una tragedia dentro de sus países de origen y que tienen que salir, más la cuestión de los atentados terroristas que, repetimos, ha sido una parte pequeña de esta religión, ¿no? Han metido en el ojo del huracán a la población musulmana en este sentido. Sí, y luego también esta cuestión de cómo se le trata a la mujer. Claro, sí, así es. También es una cuestión muy interesante ver cómo la mujer, al igual que en el judaísmo, tiene su lugar, ¿no? Igual que en el hombre. Sin embargo, es matriarcado, también ¿no? es matriarcado. Sin y la embargo, mujer maneja la lana. Exactamente, sí, de todo este tipo de edad dentro de la casa, pero sin embargo, hay una cosa muy, muy interesante aquí. La mayoría de la población musulmana tiene un pensamiento conservador. Los líderes, tanto religiosos como políticos de los países árabes musulmanes, son de un lado conservador, lo que ha ido empujando que cada vez más sean más importantes o fuertes las restricciones hacia la mujer. Un ejemplo concreto: si tú googleas fotografías de la Universidad de Irak en las décadas de los 70 del siglo XX, te vas a encontrar dos grandes cosas que no hay ahorita en Irak: la educación universitaria para las mujeres y que las mujeres no llevaban ni hijab, ni burka, ni nada de estas cosas que utilizan. En este sentido, sí ha habido un retroceso en la mayoría de la población musulmana, porque como se ha enfocado más hacia lo conservador, hoy por hoy la mujer en la mayoría de los países árabes tiene que llevar algún tipo de vestimenta que la cubra. Ahora, también hay que entenderlo. Nosotros como occidentales vemos eso como opresión. Muchísimas mujeres de este momento lo ven como parte cultural. O sea, no estoy descartando que haya opresión. Sí la hay, por supuesto. Pero también queremos ver como occidentales todo a la manera occidental. Sí, con nuestra cosmovisión es imposible. Y es imposible. Yo tuve la oportunidad de platicar con una musulmana que usaba burka completa, entonces solo en el avión. Era, no me acuerdo si ecuatoriana, bueno, de esa parte y ella decidió convertirse estando en Inglaterra, y me decía, es que es una forma de vida que se adecua a lo que yo buscaba en la vida. Claro. Pero sí no es sencilla, sobre todo si has crecido en el otro sistema. Así es. Pero para mí es fantástico estar así, porque para mí mi ser es divino, y solo con mi pareja y la divinidad. Claro. Y chan chan, y dices, bueno, pues... Que eso además que acabas de decir, creo que es además fundamental. Está padre. La verdad, yo digo, ay, así no te tienes que preocupar porque te pones cada día. Nomás te maquillas muy padre los ojos y ya. Sí. No, y además usan, o sea, las que tienen dinero. Ah, no, claro. Compran todo de la moda, de la último grito de la moda, y Louis Vuitton y todo. Claro. Sí, mucha burka, porque si ves la bolsota, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, y hay que, no se limitan. No hay limitación, ¿no? Porque eso es algo importante. La religión es algo que te acomoda. Pero además es muy como que cuidan su intimidad. Eso es lo que yo le entendí de esta plática. Claro, platicamos un ratote, ¿no? Fíjate que el Islam y el judaísmo tienen eso en común. El decoro. O sea, tú si ves a alguien religioso judío y religioso islámico, cuida mucho el decoro. Los escotes decentes para ellos, la manga larga decente para ellos, o sea, son cuestiones que son no de represión en un origen, sino de decoro. Es mi cuerpo, lo voy a cuidar. Las mujeres judías, al igual que las mujeres musulmanas, se cubren el cabello, porque el cabello es para ellas y para su marido. Es algo lo más preciado, entonces íntimo. Es algo íntimo, exactamente. O sea, entonces por eso las ves o con pelucas a las judías o con turbantes a las musulmanas. O sea, es el mismo precepto. Y algo que hay que entender es que, pues bueno, cada quien tiene la religión que quiere o no, porque es lo que le acomoda y tiene que ser respetado en ese concepto. ¿Estás de acuerdo? O sea, si a mí me va mejor cubrirme de burka porque yo lo decidí, pues está bien, ¿no? O sea, sí. En ese sentido. Pero volvemos a lo mismo, los estigmas de la discriminación que van con la gente, que además
ahí lo dejo porque está como muy, muy profundo. Esa discusión la podremos tener después. Yo discrimino porque no lo conozco. Por miedo porque a no lo lo desconocido, entiendo. por ignorancia a la famosa otredad. La otredad. Alguna vez leía la noticia de que a una persona con burka, con el, ¿cómo es? Jihad. En Estados Unidos, Ajá. la querían obligar a quitárselo. Ok. Por cuestiones de seguridad. Ok. Entonces dices, pero Híjole. ¿por qué no de respetar Sí. la creencia, no? Sí. Y ahí hay otra que las religiones también han peleado con esto siempre, porque son, híjole, una religión si quiere vivir una religión se tiene que modernizar. También, ¿no? Entonces hay que encontrar las formas de que las personas que traen una cuestión de indumentaria religiosa, que se hagan protocolos especiales Pues para haces que... uno de estos chunches Ajá. que en el aeropuerto que te ven hasta los huesos. Ajá, Pues exactamente. así que pasa ella, Sí, ¿no? claro. Como pasan las Sí, sillas sí, de sí. ruedas, como Sí, pasan sí, sí. muchas cosas, no sé. Pero hay que como que a veces adaptarnos. somos demasiado complicados, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que tú bien decías es el miedo a lo que no entiendo. Sí. O sea, el miedo a lo diferente, a veces hasta le decimos raro, lo cual Sí. no es raro, Sí. simplemente es Es distinto. raro para ti, pero no para el mundo. Exactamente. O para ellos, ¿no? O para Nosotros somos ellos. los raros, ¿no? Sí, claro. Los Así es. extremistas. Sí, claro. Los del otro extremo. Sí, Así es. pero bueno, nos falta ver la parte del ateísmo, Del ateísmo, que con eso así es. regresamos en breve. Y también me gustaría que viéramos las restricciones que hay en las diferentes religiones, sobre todo en cuanto a la diversidad sexual. Ok. Que ahí es también donde se genera mucha discriminación. Ya le estoy Sí. metiendo en Sí. líos. Pero en breve estamos con ustedes de vuelta aquí en ¿Y tú también discriminas? No te vayas. Estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos. Estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Amigas, amigos, amigues, de vuelta. Tristemente en nuestro último bloque, y en el corte estábamos hablando de que después de hablar del tema del holocausto, hablaremos otra vez del Islam, pero más a profundidad, que nos faltaron ciertos detalles, como el de las múltiples esposas, que está muy malentendido, sí. porque hasta donde se dice, sí puedes tener hasta 4 esposas, siempre y cuando las puedas mantener, ¿no? Totalmente, 100%. Si no, no. Sí, no hay nada de... Y ellas pueden ir a reclamar en algún momento también. Sí, y ellas tienen que estar de acuerdo con la nueva esposa. Totalmente. La primera es la más importante, en fin. No, pero además hacen ahí una como comuna, ¿no? Cuando son varias, Sí. entre todas se ayudan, Sí, y claro. a los hijos, o sea, hacen su comunidad muy moderna para ellos, pero bueno. Y es sobre todo esto que decías, ¿no? No verlo desde los ojos occidentales o nuestros ojos que tengamos el día de hoy, nuestra visión, sino tratar de verlo desde la cosmovisión de ellos, Claro. sus circunstancias, también las circunstancias que vive Medio Oriente de Claro. muchas guerras y constante ajetreo. No ha sido fácil. Qué lástima que no se pueda retomar esto de poder coexistir como en su momento en España, Sí. diferentes religiones juntas sí. y muy a gusto, ¿no? Sí. Bueno, o sea, hay intentos, ¿no? La idea de la binacionalidad del Estado árabe, palestino, judío, israelí. O sea, es un tema bastante interesante en donde ya se llevan varias décadas, ¿no? Tratando de trabajar desde ambos bandos, algunos a veces más, algunos a veces menos, ¿no? De cómo poder coexistir con las religiones, ¿no? Y cada vez que pasa este problema nos vamos dando cuenta que es un problema político, porque religiosamente uno en Jerusalén puede ver a las 3 culturas conviviendo en sus diferentes espacios sagrados, exactamente, ¿no? Y es político entonces, y ya no tiene que ver nada con la religión, la cuestión de esta parte me toca y esta parte te toca, y ese es otro problema, ¿no? Y que de cada uno de estos estados sí ha habido políticos muy importantes, Claro. que han luchado por Claro. esto, pero pues todavía no ha sido suficiente. Claro. Pero cuando nos toque hablar del Islam igual Así es. entramos más a detalle Me de encanta. eso, ¿no? Y bueno, nos falta la parte interesante que es el ateísmo. Chan, chan. Claro, dejamos otras muchas religiones fuera, fueron las principales, pero además las que de alguna u otra manera nos siguen rigiendo, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa con
con el ateísmo. Para empezar, ¿qué es? ¿Qué es? El ateísmo es una forma de pensamiento, es una filosofía que va a surgir a partir de la corriente de la filosofía del siglo XIX, finales del siglo XIX. Y es una propuesta que te permite vivir sin la necesidad de creer en un Dios. Ahora, el ateísmo se ha ido gestando a lo largo de muchos siglos. Uno de los primeros libros escritos, por cierto, por un judío llamado Baruch Spinoza hacia el siglo XVII, fue la ética que se llama de Baruch Spinoza, en donde él dice que no existe Dios, sino que existe la naturaleza y que la naturaleza es Dios. Entonces, a partir de ahí viene Descartes después, estableciendo que existe un ser universal, pero que no es el Dios cristiano, el Dios católico que nos lo pintan en los cuadros, y a partir de ahí empieza una línea muy interesante de cómo yo la veo como un mecate que se va desprendiendo de cuerdas, ¿no? Hasta llegar a un gran pensador del siglo XIX, Nietzsche, ¿no? En el que te va a decir, pues Dios no existe. El hombre creó a Dios, no a su imagen y semejanza, y no al revés, ¿no? Entonces, ¿qué te propone el ateísmo? El ateísmo te propone que tú no necesitas una religión. ¿Por qué? La propuesta principal es la siguiente: todas las religiones tienen elementos morales. Por lo tanto, desde vista del ateísmo, las religiones son aplicables a pueblos que están en un estadio de... ¡Ay, Dios, que se cayó! A pueblos que están en un estadio de infancia, por así decirlo, ¿ok? Sí, que nos asusta. Que nos asusta. Fantasma. Es Dios acá. Sí, se manifestó. Entonces, estos pueblos que están en un estadio infantil necesitan un Dios para poder autogobernarse, ¿ok? Hay gente que pasa, o pueblos que pasan un nivel más maduro, que se dan cuenta que los valores morales son muy importantes y se pueden llevar a cabo sin la necesidad de un Dios. Para explicarlo de otra forma, ponemos el caso de la princesa Alicia. Hay un juego en las primarias que se llama La Princesa Alicia. Es más bien para trabajar de psicólogos que van con los niños y demostrar la importancia que tiene la concepción de un Dios, sea cual sea. A un grupo de kinder lo dividen en dos, unos 25 y otros 25 niños. A los primeros que entran hay una silla vacía y les dicen que pueden tomar un dulce de ese lugar, de esa cajita, pero siempre y cuando alguien los vea. Entonces les cierran la puerta y el niño, al darse cuenta que nadie lo ve, va y agarra el dulce y se lo come, y cuando le preguntan, ¿tomaste un dulce?, el niño dice, no, miente. ¿Ok? Y es un casi 90% de los niños que son de los que entran a este cuarto. En la segunda fase es lo mismo, pero le dice el instructor al niño que en esa silla vacía de allá está la princesa Alicia. Es una princesa invisible, por eso él no la ve, pero está ahí. Y que ella les va a decir a alguien si alguien tomó un dulce sin permiso. Nadie toma un dulce. Entonces, la responsabilidad de creer en un Dios es un elemento de, claro, es una contención, es una autocontención. No mates, no robes, no mientas, sí, porque está mal y porque Dios te va a castigar. La mayoría de la gente podría matar, mentir y robar, o lo hace descaradamente, ¿no? Porque sabe que nadie lo va a castigar. Entonces, la figura de un Dios entra ahí, ¿ok? Es un elemento, ¿no?, como para poder decir, aguas, no lo hagas. Ahora, ¿el ateísmo qué te propone? Que hay gente que puede ser más madura y que puede decir perfectamente, no voy a matar, aunque sé que no hay nadie que me puede castigar, ¿sabes? No voy a robar porque sé que está mal, es algo ético, es algo moral. Punto y se acabó, no lo voy a hacer. No voy a recibir un premio al final del camino, o no lo voy a recibir, simplemente no lo voy a hacer. Por eso el ateísmo ha sido tan complicado. Porque la mayoría de la gente sigue pensando de no, necesito la vida divina, la vida futura. También entiendo a la gente, está muy difícil que te digan, oye, ¿qué crees? Cuando te mueras tu cerebro se va a apagar y ya nada más, nunca nada va a existir. Obviamente ese terror al futuro, terror de qué va a pasar de mí, qué voy a hacer de mí, o sea, cómo esta preciosidad va a desaparecer del mundo. O sea, es muy egocentrista el asunto, claro, ¿no? ¿Cómo que me voy a extinguir? Sí, pues
no pasa nada. Es lo único seguro que es lo único tenemos, seguro. Vamos a morir todos. Y a nivel químico no eres ni más sobresaliente que una estrella ni que una concha de mar. O sea, realmente estás en el mismo ámbito. Es uno más. Y eso da mucho miedo. Y por eso es que todavía las religiones siguen funcionando, porque te dan las tres te dan este elemento de seguridad. No te preocupes, vas a tener una vida futura. Por eso el ateísmo no funciona, porque la gente le cuesta mucho trabajo desprenderte y decir, hoy voy a ser una buena persona porque tengo que ser una buena persona. Nada más, en lo absoluto. Sí, las cuestiones de ética, ¿no? Y hablando un poquito, te decía en el corte que pudiéramos, que nos pudieras ilustrar en cuanto a las visiones de estas tres grandes corrientes religiosas o religiones en cuanto a la diversidad sexual. De la mujer ya nos dijiste, ¿no? Que sí está restringida en las tres hasta ciertos puntos, que a veces hay algunas restricciones que nosotros lo vemos mal, que para ellos no está mal, pero hay otras que sí definitivamente son restricciones, ¿no? ¿Qué pasa con la diversidad sexual? Híjole. La diversidad sexual está penada dogmáticamente por las tres religiones. En ninguna de las tres religiones te vas a encontrar que la cabeza de esas iglesias, de esas religiones, acepte la diversidad sexual. ¿Por qué? La fuente teológica para argumentarse de esto es la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la que se dice que el semen es necesario solamente para embarazar. Esa es su única finalidad. Lo cual te pone en el mismo esquema de que si alguien es homosexual o si alguien o si alguien se masturba, en ese tipo de momento también estás incurriendo en el pecado, porque si te está diciendo la Biblia que es la semilla solo para embarazar, no la puedes usar para otro tipo de cosas. Entonces hay una problemática. De esta fuente que está en la Biblia se desprende toda una discusión medieval que ha sido y sido el fuente de problemáticas en donde no podemos entender algo que no sea hombre con mujer como lo correcto. Por lo tanto, todo lo que no es hombre con mujer está prohibido, está incorrecto. Hay un hueco legal teológico en el cristianismo para el lesbianismo. No está mal visto. Bueno, es que también voy a decir igual algo medio fuerte, pero la religión cristiana es una religión muy hipócrita en el sentido de que lo puedes hacer siempre y cuando yo no te vea, ¿no? O si te veo, pues me pagas con 10 Padres Nuestros, 4 Aves Marías o una buena donación para la iglesia. Pero en la antigüedad se creía que no era mala la relación mujer con mujer porque como no había pérdida de semen, no importaba. Volvemos al fundamento bíblico, la pérdida de semen. Eso es lo más importante. Ahora, si el semen se desperdicia de otras formas, ahí sí podemos perderlo y por eso sí es malo. Por eso la palabra sodomía dentro del contexto de relación de hombre con hombre. Están teniendo relaciones sexuales, se pierde el semen, se va a un lugar que además no tiene que ver como para la procreación. Entonces es como, pecado gigantesco, enorme, esto está pésimo, mal. Y se sacan de la manga, porque eso no viene en la Biblia, de hay que prohibirlo, hay que matar a la gente homosexual, hay que recluirla, hay que discriminarla, hay que... Sí, porque bueno, hay países árabes, musulmanes, que hasta matan a quien sea homosexual. Claro. Y ahorita en Rusia está también esta de Putin. De Putin, ajá. Siempre me da risa. Qué paradoja. Sí, también en contra de las personas homosexuales. Claro, así es. O sea, de que puede ser, pero no lo puedes difundir, ¿no? Así es. Entonces, ¿pero por qué, no? Sí. O sea, al final volvemos al respeto a todos y a la otredad, ¿no? Así Cada es. quien sea como quiere ser, mientras no te afecte a ti, si no te estoy obligando, pues a ti quién. Claro. Siempre a mí eso de que luego, es que tal la artista, es gay, y yo... Sí, y eso o sea, qué importa, ¿no? Importa lo que hagan en la intimidad, mientras no sea conmigo, pues a mí qué, ¿no? Sí, pero eso es de esta necesidad de religiones hipócritas que al fin y al cabo todas lo son en alguna medida, ¿no? De tener que desprestigiar a alguien por lo que es. Y tratarle de encontrar, exactamente, ¿no? Y tratar de encontrarle el hueco, el recoveco, ¿no? Para decir, mira, no es capaz o apto o apta para hacerlo. ¿Por qué?
puntos Porque suspensivos. si hay algunos de estos grupos cristianos que sí aceptan la homosexualidad. Era lo que te iba a comentar. Y es más, invitan a que puedan llegar a a un tratamiento espiritual que mucha gente lo requiere y le gusta. Por supuesto. Y son aceptados tal cual son, que debería ser, ¿no? Sí, claro. Pero en Grecia ya hay... Sé que hay... una iglesia. No, pero también desde el tiempo de los griegos había homosexualidad, sí, claro. Ahora, ¿no? Las orgías y sí, cosas. ojo, en el esquema monoteísta es donde tenemos la problemática de la homosexualidad. En el esquema politeísta no. Como en el esquema politeísta todo está hecho por partes contrapuestas, bien y mal, noche y día, rico, pobre, muerte, vida. En el esquema politeísta se permite la homosexualidad porque era hasta vista como un premio, porque no se entendía la homosexualidad, más bien se entendía una vida bisexual. Y el hombre o la mujer podían tener las relaciones con quien quisieran, porque existía otro concepto de ser. En el antiguo Egipto, en la antigua Roma, Grecia, tenemos dioses masculinos y dioses femeninos. Y aunque sea una diosa, puede ser masculino o femenino. O sea, tienen otro entendimiento de la cuestión de la sexualidad. En el monoteísmo es la cuestión dura. Ahora, las iglesias que se han zafado, las que son menos dogmáticas, o las ramas de estas tres religiones que vimos, judía, cristiana, islam, que tienen la población más light, por así decirlo, la más estudiada, permiten la homosexualidad. Tú lo acabas de decir, en la iglesia protestante, que está muy alejada del Papa, porque ya no lo toman en cuenta, cada vez hay más representaciones, más aperturas, en donde alguien puede llegar a ser pastor, y ese alguien puede ser abiertamente homosexual, o puede llegar a ver una iglesia hecha por una comunidad homosexual. En el Islam desconozco ejemplos de esto, porque tampoco me he preparado mucho en el tema, ¿no? Pero por ejemplo en el judaísmo, hoy por hoy en México hay un grupo judío homosexual que se llama Gimel. Wow. Y la fundación, que es una fundación social que ayuda a que más gente salga del closet, ¿no? Y que reciban apoyo psicológico y demás. Pero fue una sociedad homosexual judía que dijo, oigan, nosotros no tenemos una autoridad como el Papa y podemos interpretar libremente la Biblia. Ahora, en el judaísmo hay una cosa bien interesante. Hay una rama del judaísmo más abierto que permite la homosexualidad, como te decía, y hay una rama del judaísmo muy abierto que permite rabinas. Wow. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, no sí exactamente. Así, no es el grueso de la población. Claro. Son los menos ejemplos, pero por lo menos ya existen. También como estos grupos cristianos que se han ido abriendo, así ¿no? Es. ¿Por qué? Lo cual está bien. Al final lo más importante es que somos seres humanos. Es lo que pienses, mientras no afectes la libertad del otro, pues a mí con quien se acuesten o no me va dando lo mismo, ¿no? Por supuesto. No es mi tema. No, y las tres religiones se basan en algo muy importante. El amor al prójimo, las tres. Y el amor es el amor, no importa si es a la persona de una u otra forma, ¿no? Y bueno, si así se siente a gusto la persona, pues dejarla ser, ¿no? Claro. Ahora, todo esto también de las religiones, sobre todo también en México, ha generado mucha polémica, sobre todo la católica, en cuanto a ver aberrante la cuestión homosexual. Bueno, la preferencia homosexual. Y eso es terrible porque eso ha permitido la existencia de las famosas terapias de reconversión, que son unas medidas peor que la Edad Media, donde maltratan, violan y les hacen de todo a los jóvenes, porque además los agarran desde menores de edad, las mismas familias los llevan. En su momento espero que venga Iván a platicarnos con la Fundación YAG, a platicarnos de estas terapias de reconversión, que esperemos que ya muy pronto entre la ley, que ya está lista, pero las partes conservadoras no dejan que salga. O sea, son prácticas que no deberían existir. Desde hace ya muchos años la OMS decretó que la homosexualidad no es una enfermedad. Es una enfermedad, así es. Entonces, bueno, si lo dice ahora sí que es la máxima casa de internacional de la salud, porque nosotros queremos, por nuestros dogmas, seguirle poniendo nombres y apellidos. Claro, y esa es una discusión muy difícil, lo que decíamos hace rato. Las religiones que quieran vivir se van a tener que modernizar y eventualmente van a tener que abrirse caminos para otros tipos de público o de poblaciones que tienen dentro de su
su conformación religiosa. El Papa Francisco medio ha dejado entrever que bienvenidas las personas preferencia homosexual. Sí, totalmente. El gran problema pero del Papa... no lo ha podido hacer contundente. No, porque el gran problema del Papa es que él es el que se enfrenta directamente a la Iglesia, a la institución de la Iglesia. Y es cambiar toda una institución de 1000 años. Sí, pero nos debe la Iglesia. Nos debe muchas cuentas claras respecto a la pederastía. Así es. Que ahorita, afortunadamente, muchas víctimas están alzando la voz, como esta chica Ana Lucía. Sí, claro. Que me parece una mujer súper valiente y le agradezco que lo haga, porque como ella viene en representación de muchos niños que fueron lastimados, por personas que a su vez fueron lastimados, por estas... No sé, por este poder que cuidaba a estas personas, ¿no? Sí, yo creo que al final de todo esto, como a manera de conclusión, lo que podríamos establecer es un dicho que podría ser algo más o menos así como: sé la religión que tú quieras de tu casa para adentro, ¿no? Y sé ciudadano de tu puerta para afuera. Claro. O sea, la ley máxima que debemos de tener como sociedad no es ninguna fe. Es la ley, ¿no? Eso es, y todo seas lo que seas, y la preferencia que tengas o la religión que tengas, te tienes que poner a adaptar a la ley. Ya adelante, de puertas para adentro, rézale lo que quiera, y si la religión te llena ese hueco moral existencial, qué mejor. Claro. Adelante, hazlo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que las religiones pues van a tener que desaparecer en algún momento si queremos tener un mundo lo más políticamente generalizado y tranquilo. Porque sí son muy hermosas, son muy preciosas. Sí, yo me dedico a eso, las estudio, me encantan, pero también han sido la fuente de muchos problemas. Entre otros la discriminación. Que a lo largo de todo el relato maravilloso que nos has hecho, a lo largo de este maravilloso programa, es todo cómo empieza la discriminación, el diferente, el infiel, la mujer asil, el hombre asado, o sea... Al final no permiten el desarrollo intelectual, ¿no? Claro. Que igual también algún día habría que hablar de los libres pensadores, ¿no? Claro, por supuesto. Tuvieron ahí también parte de los que ayudaron en su momento, como en la Revolución Francesa, a abrir el espectro. Y no estaban en contra de la religión, siempre y cuando no detuviera tu desarrollo intelectual. Así es, exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué no? O sea, hay que resaltar, claro. Cree en lo que te haga feliz, siempre y cuando no ingieras en la libertad del otro. Totalmente, ¿por qué? Porque nos va a permitir estar en un esquema muchísimo más amplio y modernizado, ¿no? Y ser responsables, ¿no? O sea, más bien ser responsables de nuestros actos y de nosotros mismos. Y pues, si nos puede ayudar una religión, claro, pues adelante. Exactamente. Que no está sencillo, yo lo sé. No, lo malo es que, por ejemplo, las religiones hacen todo lo contrario. Te eximen de tu responsabilidad porque te atrasan el pago de tu deuda a meses sin intereses y en pagos chiquitos, y entonces vas, te preocupes, lo vas a cobrar allá, le rendirás cuentas. Yo creo que hay que decir, sé la religión que quieras, pero ser responsable de ti mismo actos, aquí, ¿no? Haz el día de la expiación. El día de la expiación, un día de la expiación por público, lo menos, laico. Sí, estaría sensacional. Trabajar con el perdón, que eso también. Muy importante. Dice mucho el budismo, ¿no? También. Que es lo que propone, perdón y la compasión. Sí, yo creo que si tienes la capacidad de perdonarte, ¿no? Es importante. Sí, por eso a mí me gustaría cerrar con una frase que dice la gran teóloga, filósofa, pensadora humanista, drag queen RuPaul, que dice, si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo puedes amar a alguien más? Y es cierto. Entonces, a partir de ahí, empieza contigo en la mañana, échale ganitas de poquito en poquito, y así vas a poder amar a todos y también todas las cosas. Porque también cuánta discriminación hay a los animales, cuánta discriminación hay hacia otros seres que están vivos, que no son humanos y que también necesitan ese tipo de cosas. A los árboles y al medio ambiente. Ay, pues es un árbol, pues sí, pero gracias a él te respiras. Sí. Y cosas vivas como ellos o cosas no vivas como el respeto a las ideas. Claro. También está ahí.
Ay, no, todavía va a haber mucho que hablar, pero bueno, ya saben, vamos a hablar el siguiente del Holocausto y luego del Islam más a profundidad, para seguir aprendiendo, tener el conocimiento para poder hacernos más responsables de nosotros mismos y hacia el exterior, y así dejar de discriminar. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Además, lo vamos a poner en su momento en la página, pero pronto vienen las meninas, entonces ya acuérdense, en febrero estar abusados, están por ver en qué teatro, pero ya es un hecho que ahora en febrero vienen las meninas a quitarnos lo ignorantes. De manera muy divertida. Me decías que va a ser de Agustín de Iturbide, que es un tiempo de nuestra historia mexicana que es importante conocer. Muy importante. Porque también de ahí, después de eso es que empieza mucho, según la lingüista, es cuando realmente se empiezan a desarrollar las discriminaciones. Sí, totalmente. Pues es la política ya permeado en todos lados para discriminar. Sí, exacto. Entonces no dejen de ir a las meninas, dejen de ver los programas. A quienes nos estén escuchando o viendo posteriormente, ya saben, ytdradio@yahoo.com. Cualquier duda, mensaje, queja, sugerencia. Agradecemos a Princesa Amanecer, Antonio Rodríguez, Cincia Castillo, que también se unieron aquí a la conversación y mandan muchas felicitaciones al super invitado de hoy. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes los vemos la próxima semana con un tema por demás interesante para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.